Bendiciones y shalom. Bienvenidos una vez más aquí a este canal que estamos compartiendo diariamente un capítulo de esta versión, la Sefer Dabar al Staff, que es una versión actualizada y adaptada al hebreo. Pues los que están siguiendo y están entrando en el canal saben que ahí está todo el material. Ahora mismo estamos en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, Padre, te damos gracias, Adonai, nuestro Elohim Todopoderoso. Gracias por este momento, por este tiempo que nos permites de siempre poder leer tu palabra y sobre todo entenderla, que seas tú y tu Ruach abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento siempre. Guíanos a través de estas palabras que leemos, Padre, que seas tú hablándonos, tu Ruach, tu Espíritu, dándonos el discernimiento y el entendimiento correcto, Padre. Ponemos este tiempo de lectura en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Vamos a leer el capítulo 15 de los Hechos. Dice: Y descendieron hombres de Judá, y ellos enseñaban a los hermanos diciendo: Si no se circuncidan según el decreto de Moshe, no podrán ser salvos. Aconteció por esto una discusión y contienda no pequeña con Shaul y Bernabé, con ellos. Entonces la asamblea asignó a Saúl y a Bernabé y a algunos hermanos para que subieran a Jerusalén y poner esta pregunta entre los apóstoles, entre los shelichim, los enviados, y los ancianos. Ellos, siendo puestos en camino por la congregación, por la Kehilá, pasaron por Fenicia y Somrón. Somrón es Samaria, relatando en detalle cómo los goín, los gentiles, se habían vuelto a Yahweh, a Yod-Hei Vah-Hei, y esta noticia trajo gran gozo a todos los hermanos. Y cuando ellos llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la Kehilá, la congregación, incluyendo a los shelichim y a los ancianos. Entonces reportaron lo que Adonai había hecho por medio de ellos. Y se levantaron hombres de los que habían llegado a creer de la secta de los Perushim, de los fariseos, de la separación, y dijeron: es necesario que sean sometidos a la circuncisión y ordenarles a observar la Torá de Moshe. Y se reunieron los enviados, los apóstoles, los shelichim y los ancianos para considerar este asunto. Y después de un largo debate, Kefa se levantó y les dijo a ellos: hermanos, ustedes mismos saben que hace un tiempo atrás Hashem me escogió de entre ustedes para ser el que por cuya boca de los gentiles escucharan el mensaje de las Besorá, de la buena noticia, y llegaran a creer. Y Adonai, quien conoce los corazones, les dio testimonio dando el Ruach de Yahvé a ellos, así como lo hizo con nosotros. Y no hizo distinción entre nosotros y ellos, sino que limpió sus corazones por la emuná, por la confianza, por la fe. Y ahora, ¿por qué están ustedes poniendo a Yahweh a prueba? Poniendo un yugo en el cuello de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos llevado. Pero nosotros hemos creído que en la gracia, en la Gesed de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, somos salvos tanto ellos como nosotros. Y toda la Cajal, la congregación, se mantuvo en silencio mientras escuchaban a Bernabé y a Shaul contar las prodigios, los hechos grandes, los milagros y las señales que Yahweh había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando le permitieron hablar, Jacob dijo: hombres, hermanos, escúchenme a mí. Shimeón les ha contado cómo consideró Adonai desde el principio tomar pueblo por su nombre de entre los gentiles, de las naciones. Y esto está de acuerdo con las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto regresaré y reconstruiré la Sucá caída de David, es decir, el tabernáculo caído de David. Reconstruiré sus ruinas, yo la restauraré, dice. Pero para que el resto de los hombres busquen a Adonai, esto es, todos los gentiles llamados por mi nombre, dice Hashem. Dice Yahweh, el que está haciendo estas cosas, todo esto ha sido conocido por siglos. Amós 9, 11 y 12. Por lo tanto, yo juzgo
que no debemos poner obstáculos en el camino de los gentiles, que se están volviendo a Adonai. Más bien, debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de impurezas idolátricas, de fornicación, de lo estrangulado, ahogado por no respirar y de sangre. Que estos son lo que está en Bereshit 9, 3 al 4, Vaikra 17, 10 al 14, Devarim 12, 23 y el Sefer Yashar, que es del 6, 12, 13. Ese Sefer Yashar no está en las Biblias, digamos, protestantes. Es el libro del justo. Ese libro sí lo tiene esta versión de etíope, pero la versión es Reina Valera, y las comunes no tienen ese libro. Yo les invito a que lo descarguen si quieren leerlo. En aplicación se llama el libro del justo o Sefer Yashar. Ahí está esa referencia que está utilizando aquí el apóstol, ¿cómo se llama aquí? El apóstol que se levantó aquí a decirles que cómo hacer este concilio, ¿no? Entonces él empezó a decir estas cosas y está utilizando estas referencias. Ahorita vamos a hacer un comentario. Porque desde generaciones antiguas Moshe ha tenido en toda ciudad quien lo proclame, y cada Shabbat es proclamado en las casas de reunión, es decir, las sinagogas. Y pareció bien ante los ojos de los enviados y a los ancianos, y juntos con toda la cajal, con la congregación, decidieron seleccionar hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Shaul y Bernabé, y enviaron a Judá, llamado Barsabá, y a Sila, y a Yehudá y a Silas, Anashei Shem, hombres de nombres, dice acá, o sea que eran hombres importantes entre los hermanos, y la escribieron y la enviaron por medio de ellos, diciendo la siguiente carta: de los enviados y de los ancianos y los hermanos de entre los gentiles por toda Antioquía, Siria y Cilicia, Shalom, por cuanto hemos oído que algunos han salido de entre nosotros sin recibir nuestras órdenes, y han perturbado y dañado con sus palabras sus almas, y han ordenado a ustedes a someterse a la Brit Milá, a la circuncisión, sin la debida instrucción de la Torá. Y hemos decidido elegir hombres y enviarlos a ustedes con Bernabé y Shaul, hombres quienes han dedicado sus almas al nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Así que hemos enviado a Judá y a Sila, los cuales les dirán las mismas palabras de sus propias bocas, porque pareció bien para el Ruach y para nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga, solo estas cosas necesarias: que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que es lo primero; segundo, y de sangre, y de carnes estranguladas; 3, y de fornicación; 4. Si de estas cosas guardan sus almas, lo bueno estará haciendo, y la Shalom estará en ustedes. Y ahí están las referencias. De la primera, Bemidbar; de la segunda, Devarim; de la tercera, Vaikra; y de la otra, Bemidbar. Números. Y los hombres fueron despedidos rumbo a Antioquía, donde reunieron el grupo y les entregaron la carta. Y después de haberlas leído, ellos se regocijaron por exhortación. Y Jehudá y Sila, que eran también profetas, consolaron a los hermanos con muchas palabras para fortalecerlos. Y estuvieron allí algunos días, y les enviaron de regreso con Shalom de los hermanos a los que los habían enviado. Pero le pareció bien a los ojos de Sila quedarse allí. Y Shaul y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y proclamando la Dabar de Adonai, con muchos otros también. Y aconteció al final de algunos días, Shaul dijo a Bernabé: vayamos de regreso a visitar a los hermanos en todos los pueblos donde proclamamos la Dabar de Adonai, para ver cómo les va. Y Bernabé quería llamar a Johanán, de sobrenombre Marcos, pero Shaul no quería llevarlo con ellos, porque cuando estaban en Panfilia, él los había abandonado y les dejó el trabajo a ellos solos. Hubo tales desacuerdos sobre esto que se separaron el uno del otro, y Bernabé, llevando a Marcos, se embarcó para Chipre, y Shaul eligió a Sila, y salió después que los hermanos les entregaron a la gracia de Hashem.
fueron por Siria y Cilicia, fortaleciendo las Kehilot, las congregaciones. Amén. Aquí leemos este capítulo. Hay varios acontecimientos, pero bueno, digamos que pues vamos a hacer un análisis aquí con respecto a este concilio que hicieron aquí en Jerusalén. Este es el primer concilio que se hace para ver por qué se levantó de la congregación este hermano, ¿verdad? Dice, Shimeón les ha contado cómo consideró, ¿verdad, Pedro? Pero aquí está hablando Jacob. Entonces Jacob está hablando y está dando una opinión con los ancianos para que hagan un concilio. Y en ese concilio en Jerusalén escribieron una carta diciéndole a los gentiles que estaban conociendo de Adonai que hicieran estas cosas. ¿Dónde están estas cosas? Pregunto yo. Aquí las leímos en la Torá. Es decir, utilizaron algunas cosas que están en la Torá que era necesario que ellos hicieran para que les fuera bien, por lo menos. Entonces, para que estuvieran, y la Shalom estará entre ustedes. Está diciendo, la paz va a estar entre ustedes si hacen esto que es bueno. Primero, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de carnes estranguladas, y de fornicación. Entonces, hay que entender de que fornicación para ellos tiene algo más que ver que acostarse un hombre con otro hombre, o con otra mujer, o una mujer con otro hombre. Tiene más que ver con la sexualidad, tiene que ver con irse tras otros dioses, otros ídolos. Por eso aquí está diciendo sacrificado a los ídolos, y esto es fornicación, irse detrás otros ídolos. Digámoslo así, en la cultura hebrea, ellos lo conocen de esa manera, la fornicación. Entonces, dice que aquí hay algo importante. Dice que algunos han salido de entre nosotros sin recibir nuestras órdenes y han perturbado y dañado con sus palabras. Entonces, aquí, ¿por qué está diciendo esto? Porque lo quieren someter a hacer circuncisión. Cuando ya Pablo, más adelante en las otras cartas, empieza a enseñar que ya no es necesario hacer la Brit Milá, la circuncisión que estaba en la Torá. Porque en la Torá sí habla de la circuncisión como un pacto que hizo Abraham, pero ya no es necesario, porque esos son pactos de sangre, de cortes. Y todo lo que es pacto de sangre ya quedó anulado de la Torá, porque ya Yeshua murió y derramó toda su sangre precisamente para anular todos los pactos que se hacían con sangre, y él selló un pacto de sangre con su propia sangre para sellar el nuevo pacto, que es el restaurado, el Brit Hadashah, el pacto restaurado. Y aquí está utilizando esta profecía, digamos así, que está diciendo ¿dónde fue que lo leímos aquí? Amós, aquí está. Dice que empieza desde aquí: después de esto regresaré a reconstruir la Sucá caída de David. Esto es lo que está sucediendo, mis hermanos, amigos que están escuchando hoy en día. De Adonai, Yahweh, Hashem, el Eterno está levantando, está reconstruyendo la Sucá, es decir, la Sucá viene siendo el tabernáculo. Sukkot o Sucá, Sukkot son tabernáculos y Sucá es un tabernáculo, una casa pequeña que se hace, ¿verdad? La casa caída de David. ¿Por qué? Porque de David se dañó todo. Recuerden que David, por el pecado de David, se dañó todo y llenó todo. Esto es una profecía, mi hermano. Esto son profecías. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré. Porque recuerde que todo esto quedó ya anulado, para que el resto de los hombres busquen a Adonai, esto es, todos los gentiles llamados por mi nombre, dice Hashem. Entonces, esto es lo que está sucediendo hoy en día, que los gentiles, ya eso lo comentamos varias veces y vuelvo y repito, los goín en hebreo, que son gentiles o naciones, en otra versión también ponen paganos, porque son extranjeros, son gente que no tiene Elohim, no tiene Dios, no tienen Torah, no tienen instrucciones, no tienen ley, y son conocidos como Goín. Entonces, una vez que nosotros aceptamos el plan perfecto y divino de Adonai, que es Yeshua HaMashiach, la salvación para nosotros, dejamos de ser gentiles para pertenecer al pueblo de Israel.
Y entonces aquí está sucediendo, para muestra de esto, estamos viendo este concilio, que porque se están convirtiendo, están yendo a las sinagogas. Por eso él dice que ya en las sinagogas tienen quien le predique a Moisés de Shabbat en Shabbat, pero es necesario que entiendan que ese, digamos así, ese pacto que se había hecho de la Brit Milá, de la circuncisión, ya no tiene validez en esta época para nosotros. Y eso es lo que ellos querían darle a entender a estas personas que salían de ellos enseñando eso, que tenían que hacer la circuncisión. Y bueno, pues ya nos dimos cuenta de que en este viaje pues ya viene Pablo, se separa de Bernabé, pues ya vemos que tuvieron un desacuerdo en algunas cosas, tienen algún desacuerdo y se dividen ya. Entonces dice que Shaul y Bernabé vayamos de regreso a visitar a los hermanos entre el pueblo a proclamar la palabra de Adonai para ver cómo les va. Y Bernabé quería llevar a Johanán, de sobrenombre Marcos, pero Saúl no quería llevarle con ellos porque ya los había abandonado. Él los había abandonado en alguno de los viajes y los había dejado solo. Este tal Johanán, que es de sobrenombre Marcos. No se sabe exactamente si es el que escribió el Evangelio, pero pues porque ahí lo conocimos como Mordecai cuando leímos los Evangelios. Entonces, quién sabe, probablemente, porque acuérdense que estos eran con nombres comunes: Johanán, que era Juan, Marcos, Lucas no, ¿qué nombres comunes eran? Jacob, Jacob, Simeón, Simón, eran nombres comunes. Joseph, José, eran nombres muy comunes en esa época. Entonces aquí, por un problema que habían tenido, Shaul tomó la decisión de dejar a Bernabé y empezó a ir ahora a viajar con este hermano que es Sila. Entonces Saúl y Sila empezaron a ellos ahora a viajar aparte y empezaron a hacer ahora las misiones, pero Saúl cambió de Bernabé. Entonces esto, para los que no saben, esto es algo que no está mal. A veces toca a separarnos un poco, a veces de algunas personas, porque de pronto es necesario para que nosotros podamos crecer y dejar que otros crezcan y que la voluntad de Adonai se cumpla. Entonces en este caso se cambió, ya no es Saúl y Bernabé, sino Saúl y Sila. Eligió a Sila, entonces ahora vamos a ver a Saúl y Sila de ahora en adelante, y ya Bernabé pues ya no se hablaba más de él. No se va a hablar más de él, pero ya se cumplió lo que tenía que cumplirse con Bernabé y ya no más. Ya se dividieron. Entonces ellos siguen predicando las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que los gentiles también pueden ser acercados a los pactos. Por eso es que él en las cartas, Pablo lo explica, que antes que estaban sin pacto, fuera alejados de todos los pactos, de las promesas de Adonai, ahora son acercados por medio del Mesías Yeshua. Por la fe en el Mesías Yeshua, nosotros somos acercados a esos pactos. Y esto es lo que están en este concilio, están llegando a un acuerdo, pero muchos dicen, sí, como este es el acuerdo, pues ya no hay que seguir más nada de la Torá. O sea que ahora nos podemos tatuar, o sea que ahora podemos tener relaciones con nuestros hermanos de sangre o primos, o hacer incesto y todo eso, porque es que aquí no dice nada de eso. Entonces como aquí ya no lo dice, pues podemos hacer todo ese tipo de cosas. No, simplemente están utilizando algunas cosas de la Torá para empezar a enseñarles a ellos de cosas que tienen que abstenerse, porque obviamente son unas naciones paganas que ellos sacrificaban a ídolos, comían la sangre, usaban la sangre, cuando la Torá dice que hay que derramarla, tirar la sangre, no comer sangre de ningún tipo de animal. Las carnes estranguladas, o sea, los animales habían que, digámoslo en nuestra versión, degollarlo, desangrarlo y cortarlo de la garganta. En cambio aquí ellos lo estrangulaban, algunos animales. Entonces eso es lo que ellos no quieren que ellos sigan haciendo. Mientras van a enseñarle las instrucciones correctas que están en la Torá. Entonces esto, mis hermanos, es lo que vemos hasta ahorita. Espero pues que estén siguiendo realmente en el espíritu estos, digamos, como dijo el apóstol Pablo, estos oráculos que de pronto en la teología moderna pues se ha perdido mucho. Por eso es que muchas cosas han cambiado, porque se han encargado de hacer eso, ¿no? De hacer ese trabajo de cambiar las cosas y de distorsionar el mensaje correcto. Bueno, Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Padre eterno. Gracias, Hashem, porque siempre nos bendices, siempre nos das ese espíritu para nosotros poder ser agradecidos todos los días contigo. Gracias por los alimentos, gracias por todo lo que nos das cada día.
Que seas tú dándonos el entendimiento y sobre todo la fuerza para seguir adelante en este mundo cada día más difícil. Seas tú en medio de nosotros, sea tu Rúa siempre dirigiéndonos y cuidándonos, protegiéndonos de todo peligro, de todo mal. Guárdanos, protégenos, ayuda a las personas que están escuchando estos mensajes, Padre, para que tú le abras los ojos y el entendimiento se lo dé también a ellos y entren en el conocimiento y la sabiduría del Rúa, del Espíritu, Padre. Gracias por todo, Adonai. Ponemos este tiempo de lectura en el nombre de Yeshua. Amén, amén.